a la otra parte, ¿no? Para que la otra parte pueda contestar, presentar sus excepciones, defensas previas. Entonces, y el juez puede admitir o no puede admitir su contestación, y así, todas las actuaciones que se van llevando a cabo, donde hay el principio de dirección, el principio de bilateralidad, como hemos visto, el principio de igualdad, ¿no? Como podemos ver, son propiamente estos autos, estas resoluciones, actos de comunicación, ¿no? Mediante las cuales se desempeña la labor del juez en el proceso. Siguiente. Entonces, ya conocido estas potestades, ya he hablado de la tutela jurisdiccional efectiva. Evidentemente, ya habíamos dicho el tema de las actuaciones del juez, las actuaciones de comunicación de los órganos jurisdiccionales, hablar del derecho de acción, ¿no? ¿Qué es propiamente este derecho de acción? ¿Qué implica el derecho de acción, ¿no? Las características de ser un derecho público, porque lo señala el Estado, de ser un derecho de carácter subjetivo, porque pertenece a nosotros los individuos, ¿no? Y somos nosotros los que podemos ejercerlo, ¿no? Es de carácter abstracto, porque normalmente no lo podemos materializar, no lo podemos ver en un primer momento, hasta que este derecho de acción luego se pueda materializar, pero siendo derecho de acción es propiamente de carácter abstracto. Y es autónomo porque si bien vamos a establecer o vamos a ver que tiene algunos presupuestos, tiene algunos requisitos, ¿no? Estos propiamente, ¿no? Tienen mucho que ver con las normas que puedan regular su ejercicio como tal. Y casi siempre, y vamos a ir hablando de esto, y parece jocoso, pero siempre lo he utilizado y lo he escuchado también de algunos profesores, ¿no? A veces equiparar este tema del derecho de acción con la vecindad del Chavo, ¿no? He escuchado y me parecía gracioso, pero sí, de alguna u otra manera es una forma de explicar también este aspecto de una manera más gráfica, ¿no? En la vecindad del Chavo existe un propietario, ¿no? Derecho de propiedad que ejerce un señor llamado Don Barriga. En esta vecindad existe un inquilino, que es Don Ramón, que es una persona que no ha pagado la renta hace 14 meses. ¿No? Y que si bien hay un conflicto de intereses entre ambos, porque evidentemente el no pago de una renta implica la existencia de un conflicto, sin embargo, siempre hemos visto que pese a los requerimientos que hacía el propietario, por lo tanto con legitimidad para obrar, con interés para obrar, no, nunca inició una demanda contra don Ramón, nunca inició un proceso judicial. Entonces, ese derecho de carácter subjetivo, inherente, o sea, la posibilidad de ejercitarlo, no lo hizo. Su derecho de carácter abstracto, ese derecho de acción, lo ha tenido, sin embargo, nunca lo materializó, nunca lo impulsó, ¿no? Nunca lo hizo efectivo. Y como derecho autónomo, nunca fue de alguna u otra manera presionado a cumplir con los requisitos que establece la ley e iniciar un proceso judicial. Entonces, varias de las características a las que hace referencia el derecho de acción, de alguna u otra manera gráficamente lo vemos en esta vecindad del Chavo, se podría decir, a través del no ejercicio de este derecho de acción por parte del propietario, ¿no? De esta vecindad, del señor Barriga. Siguiente, por favor. Entonces, el derecho de acción tiene presupuestos procesales y condiciones de la acción. Y en la actualidad, o sea, vemos muchos libros, mucha bibliografía que hace referencia a las llamadas condiciones de acción. Sin embargo, hay quienes consideran que la acción no tiene condiciones. Por ejemplo, nuestro querido amigo el doctor Renzo Cavani, no se debe hablar de condiciones de la acción, porque la acción no puede estar condicionada a. Sí, o sea, son requisitos para que el juez expida una sentencia de fondo, ¿no? El mismo doctor Hurtado hace referencia también a este aspecto. Dicen, no, o sea, como condiciones es una denominación que, bueno, se hablaba hace mucho tiempo, pero no podemos condicionar a la acción. Podemos decir
que hay presupuestos procesales y presupuestos materiales, ¿no? O hay que entender por algunos requisitos, ¿no? Adicionales que se puede tener con relación a la acción, casualmente para que se pueda expedir una sentencia de fondo. Mientras que en los presupuestos procesales, eso sí, se mantiene la doctrina, la nueva doctrina no hace referencia a un cambio sobre ello, son requisitos indispensables para el nacimiento y para el desarrollo de la relación procesal. Entonces, por ahí me podrían preguntar, pero doctor, y si viene una pregunta con relación a las condiciones de la acción, ¿cómo hacemos? Habría que ver, porque si de repente te dicen de presupuestos procesales y te dicen de presupuestos materiales, hay que entender que los presupuestos materiales, como señalan algunos autores, son las llamadas condiciones de la acción. Y que si sigue diciendo condiciones de la acción, bueno, no tendríamos ningún problema, ¿no? Porque todavía están utilizando bibliografía muy, no quiero utilizar el término antiguo, sino quiero utilizar otro término para hacer ver de que es la forma en la que la doctrina de manera común ha hecho referencia a este aspecto. Siguiente, vamos avanzando porque se nos está yendo la hora. Entonces, ¿cuáles son las llamadas condiciones de la acción, entre comillas? Por favor, condiciones de la acción o presupuestos materiales, como dicen algunos autores, el interés para obrar, la legitimidad para obrar y la llamada voluntad de la ley, ¿no? Igual, en este punto, por ejemplo, Monroy también dice, o sea, la ley no tiene una voluntad. Entonces, hablemos de posibilidad jurídica, ¿no? Entonces, la posibilidad jurídica, es decir, la existencia o la necesidad, ¿no? De que exista un sustento legal, ¿no? Un derecho, ¿no? Que esté garantizado o que el derecho reconozca propiamente o que el ordenamiento jurídico reconozca lo que nosotros estamos pretensionando, lo que queremos hacer. Me prometió bajarme la luna. Oye, ¿es posible ello? ¿Hay posibilidad jurídica de que se pueda pretender una demanda bajo esas características? Pues eso es propiamente el tema. El término voluntad de la ley es, como les digo, es muy usado en todos los libros, los van a encontrar. En alguna bibliografía más moderna hablan de posibilidad jurídica con relación a este aspecto, ¿no? Y fíjense, el interés para obrar, la razón, el móvil, la necesidad que yo tengo para iniciar algún proceso judicial, y cuando no hay interés, este interés de carácter propiamente de carácter procesal puede ser cuestionado también por la parte contraria. Por eso recordarán ustedes, y vamos a ver más adelante, las excepciones atacan casualmente las llamadas condiciones de la acción y los presupuestos procesales cuando quien ha demandado no ha cumplido con estos presupuestos materiales y procesales, o cuando el juez no los ha advertido, y si no los advierte, ya, ya, ya pues se cuestionan bajo estos aspectos. Siguiente. Y ahí hacemos referencia también a estos presupuestos procesales. La competencia, la capacidad, los requisitos de la demanda, ¿no? La competencia, porque hay que analizar cuándo un juez es competente para el conocimiento y para ejercer válidamente la función jurisdiccional, ¿no? Y hablamos de los jueces de paz, hablamos de los jueces especializados en lo civil. Hay que tener en cuenta los aspectos como el territorio, hay que tener en cuenta el aspecto económico o el aspecto patrimonial, ¿no? Hay que tener en cuenta en algunos aspectos, y el Código Procesal Civil se hace referencia incluso al turno, grado, turno, territorio, materia, ¿no? Que son los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para el inicio de un proceso judicial. Y que evidentemente, si no se cumple con esta prerrogativa, como lo decía, ¿no? La parte demandada la puede cuestionar y puede plantear una excepción de competencia. Y que el mismo juez, si advierte que no tiene esa aptitud para válidamente ejercer su función respecto a esa pretensión, lo va a señalar, ¿no? De oficio, y que cuando advierte esas circunstancias, y eso tomen en cuenta también, no significa que muere el proceso ahí, ojo, significa que el juez que se declare incompetente tiene que remitirlo al juez que sea competente, ¿no? Eso la norma procesal lo establece muy claro. No muere el proceso cuando el juez declara su incompetencia, lo deriva al juez que corresponde.
La capacidad que implica la aptitud, ¿no? Que tiene un sujeto de ser titular de una situación de carácter jurídica. Y vuelvo a reiterar, si no se advierte esta capacidad, puede ser cuestionada por la parte contraria a través de la excepción correspondiente. Eh, Y en el 400, un ratito, en el 424 y 425 vamos a ver los requisitos propiamente de la demanda. Y fíjense, uno de ellos está prefijado casualmente con esto de la competencia, porque al momento de elaborar mi demanda, yo tengo que señalar o tengo que indicar quién es el juez de la demanda. Sí, dígame. sí, doctor, buenas noches. Con relación a la capacidad, las modificaciones del Código Civil referente a la capacidad, nos señala que toda persona, independientemente de la edad, tiene la capacidad de ejercicio y también de goce. ¿Cómo eso lo armonizamos con la capacidad procesal? Ah, correcto. Este es un aspecto que casi siempre más se hace referencia en materia civil. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de capacidad de goce, es la aptitud para ser titular de derechos y deberes, ¿correcto? Y cuando hablamos de la capacidad de ejercicio, es la posibilidad de adquirir derechos y contraer derechos y obligaciones. Ese es el aspecto propiamente de carácter sustantivo. Ahora, esta capacidad de goce, esta capacidad de ejercicio, cuando yo me veo de alguna otra manera sujeto a una desprotección, ¿no? Yo tengo la aptitud para tener derechos y deberes. Yo tengo la capacidad de poder ejercer esos derechos y deberes, ¿correcto? Pero ahora, por el derecho de acción, quiero materializar, quiero interponer una demanda. Entonces, procesalmente, el código establece quiénes tienen esta posibilidad, esta prerrogativa de iniciar un proceso judicial. Porque no necesariamente quien tiene la titularidad de un derecho lo puede ejercer de manera directa y va a tener la posibilidad de hacerlo a través de un representante, de un apoderado, en el caso de los menores de edad, por ejemplo, ¿no? Pueden tener la capacidad de derecho, sí, pero no tienen capacidad procesal y lo tienen que hacer por interpósita persona. Las personas jurídicas tienen capacidad para ser titulares de derecho, pero directamente ellos puedan participar en un proceso. No, requieren de los apoderados, los representantes, para poder iniciar o participar de un proceso judicial. Entonces, la capacidad a la que se hace referencia desde este punto de vista es la capacidad para participar o para ser titular de un derecho, ¿no? Y estamos hablando de un derecho de carácter procesal, o sea, ser parte demandante o parte demandada en el proceso judicial. Este es Doctor, el una aspecto consulta al en que ese hace referencia. aspecto. Sí, Me surge la curiosidad porque entendemos que, por ejemplo, los niños no tendrían capacidad para ellos ejercer su derecho de acción o participar en el proceso directamente. O sea, si así es. partimos de la lógica de lo que está diciendo el código, ¿no? Claro, lo que No establece. obstante, a partir de normas internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre todo, y bueno, y también la ley referente al principio del interés superior del niño, ellos sí le otorgan, ¿no? La posibilidad de que puedan participar de forma directa o si no, designar a alguien para que lo represente o un abogado, ¿no? Pero que tutele sus intereses siempre que sus intereses no sean contrapuestos. En ese sentido, usualmente, por ejemplo, en los casos de tenencia, los intereses son contrapuestos entre los padres respecto a los niños, ¿no? Porque normalmente los intereses que ellos persiguen es quedarse con el niño, no obstante, el niño tiene su interés de estar con el padre que mejor le pueda dar una mejor calidad de vida o desarrollo, que no necesariamente es el que ejerce la demanda. En esos casos,
cómo se trataría, cómo se aplicaría este razonamiento de los presupuestos procesales en el supuesto de que un niño diga yo quiero comparecer de forma personal y ejercer de forma personal mi defensa a nivel procesal. Interesante, ¿no? Y la apreciación que esto ha hecho muy clara. Ahora, lo que no nos queda claro es que, claro, hay esas garantías en el proceso, pero fíjense que usted me está haciendo referencia ya a que se ha iniciado propiamente un proceso y que pueda participar y que se le dé la prerrogativa al niño de participar bajo estos aspectos, donde sí, en aplicación del principio de interés superior del niño, el juez le da la cabida a ello. No sé si ustedes han visto una película, se me fue ahorita de la una decisión difícil, ¿no? Donde una menor de edad decide interponer ella directamente, ¿no? Y evidentemente a través de un abogado, una demanda contra sus padres por un tema propiamente médico. Y ahí sí se ve la posibilidad de un menor de edad de accionar, ¿no? Particularidad que no le he visto en la actualidad en ningún proceso, incluso de familia, en la que exista esta prerrogativa. Los menores, por ejemplo, para el tema de alimentos, sí pueden interponer una demanda de alimentos, siempre y cuando se acredite esta circunstancia, y ahí sí se les da se les dota de una capacidad procesal, de manera expresa se podría señalar, pero en el caso propiamente al que usted me hace referencia, yo veo que se le da esa posibilidad de intervenir en el proceso judicial ya instaurado. No que ellos tengan la posibilidad de instaurar un proceso bajo estas características. Y que en todo caso, cuando el juez advierta unas circunstancias como estas, hay las instituciones que podrían de alguna u otra manera, ¿cómo le puedo decir? Tomar, ¿no? Partida por eso y ellos iniciar la acción, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, ¿no? En defensa propiamente de esos derechos. Claro, hay un interés superior del niño, hay un derecho que se quiere garantizar, pero se tienen que respetar también las particularidades del proceso. Y él solo no va a poder plantear tiene una pretensión, sí, pero igual que cualquier ciudadano, ¿no? Yo tengo la posibilidad de participar en un proceso, tengo los derechos, tengo la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, la capacidad procesal, pero yo no tengo el conocimiento como para interponer o elaborar una demanda y cumplir con los requisitos del 424, porque ni siquiera lo sé. Y voy a requerir de un abogado, ¿no? Para que él pueda ser quien elabore, ¿no? El acto jurídico procesal llamado demanda. Entonces, sí, se garantiza, pero hay que ver qué otros mecanismos procesales, qué otras instituciones pueden acoger el pedido de este menor y evidentemente no se deja de reconocer, se garantiza este interés superior del niño para poder obtener luego de un proceso judicial una decisión en ese sentido. Yo creo que por ahí yo podría analizar este aspecto de capacidad con relación a lo que usted me estaba indicando, doctor. Seguimos entonces. Nos quedan 15 minutos para seguir recorriendo el tema. A ver, seguimos por favor. Vamos ya. La postulación del proceso. Hablamos hablamos que el proceso tiene básicamente 5 etapas, ¿no? Una etapa postulatoria, una etapa probatoria, una etapa decisoria. Que la etapa de postulación del proceso implica propiamente, y ahora hablamos de un aspecto que, como les decía, lo conocen más los penalistas, lo conocen más los laboralistas, y nosotros los procesalistas civiles recién vamos a entrar a hablar de algo que se llama la teoría del caso. Entonces, la postulación del proceso que implica la iniciación del proceso tiene que partir propiamente por la existencia de una teoría del caso. ¿Y qué implica la teoría del caso? Que ahora el abogado tenga que establecer una estrategia
que implique el conocimiento de 3 aspectos, que nosotros ya los conocíamos, ¿ah? Pero no bajo ese nombre. Tiene que tener el elemento fáctico, ¿no? Los hechos, ¿no? Que dieron inicio o que van a dar inicio a ese proceso judicial. Tiene que saber cuáles son los medios probatorios que sustentan, ¿no? El elemento probatorio. Toda pretensión requiere contener pruebas que sustenten ello. Y finalmente, un elemento o una estructura normativa o jurídica, es decir, la norma o normas que amparen la pretensión que yo estoy o voy a solicitar. Estos 3 elementos, teoría del caso, ¿no? Que la trabajo, hago mi estrategia y elaboro propiamente mi demanda, en donde voy a establecer mi argumentación, mi prueba, voy a persuadirlo. Y en esta etapa de postulación del proceso, es netamente escrito. Fíjense, la presentación de la demanda, la postulación del proceso, es puramente escrito. La demanda y la contestación son actos jurídicos procesales escritos. Oye, doctor, pero usted me está hablando de oralidad. Usted me ha hecho un reglamento de oralidad y ahora todo va a ser sustentado en el esquema de la oralidad del proceso. Sí, pero el primer momento, la postulación del proceso, el inicio, es escritural. De ahí hablamos ya de fases propiamente orales. Y hablamos de la primera audiencia, ¿no? Audiencia preliminar. Audiencia preliminar que se inicia ¿con qué? Con unos alegatos de apertura. ¿Qué son los alegatos de apertura? La oralización, ¿no? De esta teoría del caso. La oralización de la demanda, que no implica la lectura de la demanda, que implica en poner de conocimiento, persuadir con los argumentos, los elementos fácticos, los elementos probatorios y los elementos jurídicos al juez para que pueda dar amparo a mi pretensión, ¿no? En una decisión final. Y que hay un momento dentro de esta audiencia preliminar, que seguimos hablando de etapa postulatoria, en la cual hay la posibilidad de que el juez invite a las partes a que expresen sus puntos para que pueda establecer una conciliación en el proceso. Y que no arribada a esa conciliación, el juez va a realizar un saneamiento procesal, ¿no? Donde va a verificar las llamadas condiciones de la acción y los presupuestos procesales que habíamos visto hace un momento para decidir o continuar con el proceso o no continuar con el proceso o suspender el proceso. Entonces, él va a establecer una relación jurídica procesal válida. Y una vez establecida esta circunstancia, porque va a decir, si puedo resolver sobre el fondo del proceso, va a invitar a las partes a que formulen sus puntos controvertidos, sus hechos controvertidos. Fíjense, y en todos estos aspectos estoy aplicando la oralidad. No es el juez que va a decir, señores, ¿tienen ánimo conciliatorio? No, no tienen, pasamos a la siguiente. No, el juez ahora tiene que persuadir a las partes de lograr la conciliación. Bueno, se me pasó, no sé, ya, vamos a sanear juntos el proceso. Y las partes tendrán que oralizar sus pretensiones. Y las partes también tendrán que decir cuáles son sus puntos controvertidos. Y el juez hará después un saneamiento probatorio y dirá, en función de esos puntos controvertidos, ¿qué pruebas voy a admitir en el proceso? Y si alguna de las partes tachó o se opuso, presentó cuestiones probatorias a los medios probatorios de su contraria, tendrá que resolverlo en ese momento y dispondrá qué pruebas se van a actuar después. Y ahí pasamos a la segunda etapa, que es ya la etapa, la audiencia de pruebas, que vendría a ser ya la etapa probatoria. Entonces, en esta postulación del proceso que es netamente escritural, ¿no? Las partes presentan su demanda, presentan su contestación, presentan su oposición, presentan sus excepciones en el caso del demandado, para poder lograr, como les digo, lo que habíamos hablado hace un momento sobre el llamado derecho de acción. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se busca en esta primera etapa? Como les decía, ¿no? Que las partes puedan proponer, en un primer lugar, su pretensión al demandante y su defensa al demandado. Así como hay un derecho de acción, hay un derecho de contradicción. Que el juez pueda advertir, ¿no? Que las partes, en este caso el demandante o el demandado, hayan cumplido con los requisitos
Por eso hablamos de que el proceso jurídico es formal, que muchos actos en el proceso son muy formales, ¿no? Y que el juez, pese a que debe garantizar principios, ¿no? Siempre y cuando no se afecte el derecho de alguna de las partes en el proceso, puede dejar pasar algunos aspectos de formalidad, ¿no? Vuelvo a reiterar, siempre y cuando no se afecte el derecho de la otra parte. Como les decía, en este momento también el juez debe sanear el proceso, precisar los puntos controvertidos. Si considera que no hay medios probatorios de actuación, disponer del juzgamiento anticipado, pero sobre todo, en esta etapa postulatoria, el juez tiene que crear todas las condiciones de que el proceso se desarrolle de manera normal, porque vamos a pasar a una siguiente etapa, que es la etapa probatoria, en la cual debe quedar finiquitado todos estos aspectos y que el juez se va a limitar en esa etapa probatoria solamente a actuar aquellos medios probatorios que fueron propuestos por las partes, aquellos medios probatorios que fueron admitidos por el juez en el proceso, casualmente en este momento de saneamiento probatorio. Siguiente. Entonces, como les decía, ¿no? En este momento, que es una etapa, como les decía, propiamente escritural, se va a proceder a la interposición de la demanda con el cumplimiento de los requisitos del 424-425, que en principio el juez en un plazo de 5 días debería calificar la demanda, ¿no? Y esta calificación de la demanda implica 3 aspectos: que el juez pueda declarar inadmisible porque ve requisitos de forma que no se han cumplido y le da un plazo para que subsane, podría declararle improcedente y con eso concluye el proceso, no, por lo menos para el juez, y admitir el proceso, ¿no? Disponiendo el emplazamiento al demandado para que pueda contestar. Y que el demandado, tomado conocimiento, puede o contestar la demanda, puede efectuar una reconvención, es decir, plantear su propia pretensión frente a su demandante, puede también plantear excepciones y defensas previas que implican atacar, como hablábamos hace un momento, los aspectos de las condiciones, llamadas condiciones de acción y presupuestos procesales. Puede allanarse, ¿no? Puede incluso conciliar, si decide, vamos a conciliar y después le ponemos de conocimiento, pues puede hacer eso, ¿no? Como actos de conclusión del proceso, como les decía. Puede no hacer nada, y ese no hacer nada implicará que caiga en un estado de rebeldía procesal, ¿no? Entonces, son aspectos que puede realizar, fíjense, el demandado en la etapa postulatoria. Ya realizado ello, como les decía, ¿no? Hago una audiencia preliminar, donde en esta audiencia preliminar, fijada no por el Código Procesal Civil, sino por un reglamento de la oralidad, los alegatos de apertura, el saneamiento, la conciliación, la fijación de hechos controvertidos y el reglamento actual ya no hace referencia, y Dios en gracias, digo yo, a los llamados hechos no controvertidos, ¿no? Hechos no controvertidos. El protocolo de actuación sí hace referencia a la fijación de hechos controvertidos y no controvertidos. El reglamento solamente dice, oye, hechos controvertidos o los llamados puntos controvertidos, conforme lo establece nuestro Código Procesal Civil. Y el saneamiento probatorio. Siguiente. Doctor, disculpe Sí. la pregunta porque yo hace tiempo he dejado de ver ya los procesos civiles, antes lo veía a diario. La audiencia preliminar, así se denomina en todos los las vías procedimentales. Sí, retroceda por favor la diapositiva. Claro, lo que pasa, claro, conocimiento, sumario, todo. Lo que pasa es, sí, lo que pasa es que en un proceso de conocimiento y abreviado hablamos de una audiencia preliminar y una audiencia de pruebas, ¿ya? Y en un proceso sumarísimo seguimos hablando de una audiencia única en la que se lleva a cabo esta audiencia preliminar y esta audiencia de pruebas, aplicando el principio de concentración procesal, ¿no? Estas dos audiencias se llevan a cabo en un único momento, que es la audiencia única. En ese sentido, o sea, no... Básicamente los procesos de cognición, ¿no? Claro, básicamente los procesos de y abreviado.
Claro. Ah, ok, entiendo, doctor. Muy amable, gracias. No, no, Y en el no. protocolo de actuación procesal, mediante qué ley o mejor qué forma legal se dio para publicarlo? Fue una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Pero ahora ya olvídense del protocolo y les voy a alcanzar también ese reglamento a los amigos de ICJ y que se los traslade a ustedes, porque ya hay un reglamento de actuación para los módulos de la oralidad en el proceso civil, que fue expedido en febrero de este año. Entonces, eso se los voy a alcanzar también. No hay ningún problema para Y, que y- tengan en cuenta. Y hay una, excelente. y hay una discusión, porque, vuelvo a repetir, hay quienes dicen, doctor, ¿cómo un reglamento va a modificar el Código Procesal Civil? Eso. Usted puede ver ahí, dice alegatos de apertura. Yo veo mi Código Procesal Civil, no dice alegatos de apertura. Este reglamento habla de las convenciones procesales que había conversado con ustedes hace un momento y el código no se referencia a las convenciones procesales. No se referencia a los alegatos de clausura tampoco. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Sí, pues este reglamento no se condice, como les digo, con el Código Procesal Civil y de alguna u otra manera lo modifica, pero es lo que tenemos y más aún, como les decía, ¿no? La Corte Suprema en el 10º pleno casatorio ha reconocido que hay procesos orales y que hay procesos escritos. Entonces, al reconocer un proceso oral, está reconociendo la existencia de esta normatividad de manera indirecta, ¿no? Mm, Entonces, hablar de inconstitucionalidad, lo ha dicho la doctora Eugenia Ariano, y otros doctores que cuestionan en su momento el protocolo y ahora el reglamento, porque es un acto de carácter administrativo. Y vemos entre un acto administrativo y un código procesal civil, evidentemente son normas que están en niveles completamente distintos, muy inferiores esta resolución administrativa, ¿no? Pero sí se las voy a hacer llegar porque es la pauta que se tiene para trabajar los procesos civiles. excelente, doctor. Muchas gracias. No, no se preocupe. Siguiente. Ya vamos terminando por la hora, porque ya 3 horas, como ustedes ven decir, ya el profesor nos tiene hasta acá, queremos dormir, queremos comer algo y no nos deja. Ya los voy a dejar. Entonces, gráficamente, es lo que hemos venido hablando hace un minuto y voy a pasar la siguiente diapositiva, creo que ya estamos para culminar, el tema de la acumulación, ¿no? Fíjense que se permite básicamente en el proceso la posibilidad de acumular pretensiones, ¿no? Y la posibilidad también de que haya una pluralidad de sujetos, ¿no? El litis consorcio, casualmente, lo que advierte es que dentro del proceso judicial que hay dos sujetos, uno demandante y demandado, pueden haber pluralidad dentro de la parte demandante, dos o más sujetos, o dentro de la parte demandada, dos o más sujetos. A esa pluralidad. ¿Cómo se puede manifestar esta pluralidad? Bajo diversas circunstancias, ¿no? Cuando Juan y Juana deciden demandar a Pedro, hay una pluralidad de carácter activa. O cuando Dina decide demandar a Alexander y a Juan, donde hay una pluralidad de carácter pasiva. Entonces, donde haya dos o más sujetos procesales, ¿no? Estamos hablando de la figura del litis consorcio. Siguiente. Entonces, esta acumulación, como les decía en el proceso, puede ser de carácter objetiva, ¿no? O puede ser de carácter subjetivo. Cuando es objetiva, miren, y quiero que vean este cuadro, es objetiva de carácter originaria porque se da al inicio del proceso judicial. Es decir, cuando yo interpongo mi demanda, puedo interponer contra varios sujetos, como decía, contra Dini y contra Alex, dos sujetos. Entonces hay una acumulación desde el momento que se inicia el proceso. Y puede ser originaria activa o puede ser originaria pasiva, pero puede ser sucesiva, es decir, que la acumulación se dé con posterioridad, ¿no? Yo la demando a Dina por desalojo y Dina me dice, mire, mi doctor, pues sé que usted me está demandando, pero yo acá no tengo nada que ver. La persona que debe demandar es Juan, ¿no? O en todo caso la demando a Dina y Dina me dice, por si acaso yo soy casada. Y no solamente a mí me tienen que notificar la demanda, también a mi esposo. Entonces, con posterioridad al inicio del proceso, ¿no? Se intervienen dos o más sujetos procesales.
con posterioridad al proceso participan 2 o más sujetos procesales. O de repente yo demando a Juan y Juan me dice, oye, yo soy propietario con Pedro y con Miguel. Allá, entonces hay que incorporarlos a Pedro y a Miguel al proceso. Entonces, ahí estamos haciendo referencia a una acumulación de carácter subjetiva, porque son los sujetos que participan en el proceso, ¿no? Originaria cuando se inicia en el proceso judicial y sucesiva cuando es con posterioridad al inicio de la demanda. Incluso, fíjense, hablábamos hace un momento de la figura de la reconvención, ¿no? Entonces, en la acumulación objetiva, donde hablamos del inicio, como les decía, de un proceso con una pretensión, yo demando a Juana por desalojo, ¿no? O demando a Juana por reivindicación, y originariamente se presenta con una pretensión. Pero puede ser que con posterioridad a la demanda surjan otras pretensiones. Oye, ¿sabes qué? Me olvidé y quiero agregar de repente indemnización de daños y perjuicios, quiero otros elementos, ¿no? O, como les decía hace un momento, ¿qué pasa si yo demando a Dina y Dina me reconviene? Entonces, de mi pretensión de mejor derecho de propiedad, ahora, o de reivindicación, ella me reconviene por mejor derecho de propiedad. Fíjense, entonces, ya de manera sucesiva, ahora el juez va a resolver 2 pretensiones. Mi pretensión de reivindicación y la pretensión que tiene Dina ahora de mejor derecho de propiedad. Entonces, la acumulación objetiva, cuando hablamos de pretensiones, y la subjetiva, cuando hablamos de sujetos que intervienen en el proceso judicial. Entonces, hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Tenemos otra cita y ahí vamos a poder seguir conversando los temas que se nos ha propuesto. Quedo al pendiente de ustedes del tema relativo a lo que es este reglamento, ¿no? Que me habían pedido. Tengo pendiente también la sentencia del Tribunal Constitucional con relación a la constitucionalidad, ¿no? De las videoconferencias para poder hacer llegar a ustedes a través de sus correos electrónicos, ¿no? ¿Alguna duda más, algo más que haya quedado pendiente por ahí? Recuerden que es... Yo quiero hacer una consulta. Sí, doctora. Doctor, mire, usted está hablando que ha habido modificatorias a través de un reglamento. ¿Qué reglamento es? No le escuché bien esa parte. ¿Es un reglamento? ¿Es una ley? No, ¿Qué es un reglamento, una resolución administrativa ¿De qué? establecida por ¿Del el Poder Consejo Judicial? Ejecutivo del Poder Judicial. Eso se los voy a hacer llegar para que Ya, ustedes... ¿eso qué modifica? Por ejemplo, ¿qué figuras del Código Procesal modifica? ¿Acumulación? ¿Qué parte? No, ¿Procesos? modifica el proceso en cuanto a la introducción de algunas actuaciones que no habían antes. Como les digo, ahora vamos a tener una audiencia preliminar. El código no hace referencia a la audiencia preliminar. Una audiencia de pruebas que sí lo tenemos. Dentro de la audiencia preliminar se habla de unos alegatos de apertura. Ok, pero ¿eso está vigente ya o recién me entró en vigencia? No, ya desde el momento que entró en vigencia la oralidad en muchas cortes, desde el año pasado que empezó con la corte de Arequipa, ¿no? Donde el padre de la oralidad en nuestro sistema es el doctor Carlos Polanco, y se ha ido implementando a las diversas cortes, ¿no? A nivel nacional. La Corte de Lima también ya tiene juzgados de la oralidad. Entonces, en estos juzgados se realiza el trámite bajo esas características. A partir de febrero de este año, se está utilizando este reglamento. Antes se tenía un protocolo o protocolos de actuación. Entonces, ahora se ha dejado sin efecto esos protocolos y solamente se tienen en cuenta estos reglamentos, que vuelvo a reiterar, son normas de carácter administrativo. De ahí su cuestionamiento por muchos, como dicen, oye, no pueden modificar un reglamento, un código procesal civil. Pero vuelvo a reiterar, la Corte Suprema ha reconocido de alguna u otra manera que existen procesos bajo el esquema de oralidad. Ya, pero por lo que usted explica, en todo caso, en la Corte de Lima todavía no está vigente. No, en la Corte de Lima ya se han implementado juzgados de la oralidad, ya hay juzgados bajo esas prerrogativas.
Ah, ya hay Sí, sí, juzgados. sí, ya hay juzgado de oralidad. Sí, ya hay juzgado de oralidad. Ya, doctor. ¿En Ya, qué les voy- materias? Disculpe, ¿en qué En, materias? en todas las materias, en todas las materias. O sea, no está limitado, no está limitado. Ya, no hay que, esta materia sí, no, todo, o sea, solamente como les digo, en los demás se ha distribuido la carga de estos juzgados a otros, pero ya se ha implementado la oralidad. No hay una limitación en cuanto a determinados temas. O sea, Claro. todo se va a ver bajo el esquema de la oralidad, con una búsqueda de la aplicación de esta herramienta de oralidad, que los procesos sean más rápidos, más céleres. Ya se ha dado los ejemplos en la ciudad de Arequipa, donde procesos incluso se ha reducido el plazo de los procesos de, por ejemplo, 2, 3 años en 6 meses, 9 meses, y eso ha implicado que se busque la réplica en otras cortes, y como digo, Lima también ya está implementada bajo el tema de la oralidad. Le quería consultar. Usted habló sobre la fijación de puntos controvertidos. Sí, Por ejemplo, nos explicó allí en el proceso de conocimiento, ¿no? conocimiento Que lo, abreviado y sumarísimo. claro, pero ahí nos indicó que lo fijaban las partes, ¿no? Yo entiendo, con el juez. Lo que pasa, Pero, vuelvo a reiterar, bajo el sistema de oralidad, ya en principio no se debería aplicar el mismo sistema que se hacía con el Código Procesal Civil, que es el juez el que determina los puntos controvertidos. Según este protocolo, disculpe, porque me queda todavía la idea del protocolo, según este reglamento, el juez tiene que invitar a las partes a oralizar sus puntos controvertidos, ¿no? Y todo va a quedar ahora grabado en audio y video. Entonces ya no se va a levantar actas tampoco, ya no vamos a tener actas de transcripción, nada. Todo es mediante audio y video, y ahí se va a dejar constancia de eso. Ahora con el tema de la virtualidad, las audiencias virtuales bajo esas características, también todo va a estar grabado. Entonces ahí el juez tiene que invitar siempre a las partes. Tiene que verse que participe demandante y demandado en el proceso para poner de manifiesto este esquema de la oralidad. doctor, una última pregunta. Sí. Con este tema de la COVID se ha implementado lo que son las audiencias, ¿no? Todo vía Zoom. Y cuando pase la COVID, ¿va a seguir ese sistema? ¿O va? Yo me imagino que sí, porque yo creo que la virtualidad en el proceso, como lo conversábamos con unos colegas, ha llegado para quedarse. Eso no se va a ir. Yo considero que eso no se va a ir. Excepcionalmente podrá realizarse algunas audiencias presenciales, pero yo creo que este mecanismo va a quedar ya de manera permanente. O sea, ahorita por garantizar propiamente el tema, pero por un aspecto de economía, ¿no? De trasladarse hacia el centro de Lima, los que vivimos en Lima, por ejemplo, trasladarnos y a veces que hay las huelgas, las marchas, los paros, y llegar corriendo y subir corriendo, de repente pareciendo ya se terminó su diligencia, porque a veces no se prevé a ciertas circunstancias del tráfico, todo eso. Entonces, hay aspectos que dan más para que esto pueda continuar y para que se quede, ¿no? Para que no desaparezca. Muy excepcional, que podría ser a pedido de las partes, ¿no? Pero yo creo que la virtualidad se nos queda, se nos queda. Ok, gracias por su respuesta. No se preocupe. Entonces, muy buenas noches, muchísimas gracias y ya nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense, por favor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Le agradecemos mucho su excelente presentación el día de hoy y esperamos verlo en las siguientes sesiones con nuestros queridos alumnos. Para recordarles a nuestros alumnos que la grabación del día de hoy la van a tener presente mañana temprano. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación. No, a ustedes muchísimas gracias. Buenas noches con todos, por favor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, queridos alumnos. Hasta luego.